Bueno, a ver, listo. El día de hoy, bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos ven de forma sincrónica y las personas que tenemos aquí en sesión, en esta penúltima sesión. Eh, Hoy quiero hablarles precisamente de la salud. Y de la salud, como nos comentaba Carmen, que a veces la actitud tiene que ver mucho con el estado físico y emocional. Y sí es verdad, Carmen, sí es verdad. Yo quiero comentarles el proceso de ser un instructor en estas últimas 2 clases. El proceso para convertirte en un buen instructor. Y un buen instructor no significa ser un instructor perfecto o ser el que tenga la mejor voz, porque muchas personas, ¿saben? Me dicen, no, es que la voz, tienes que tener una voz agradable y yo no tengo la voz más agradable del mundo, ¿no? Y no se trata, para ser instructor, no se trata de ser o tener una voz increíble, sino más bien tener una coherencia, ¿ok? Y fíjense, podemos tener, por ejemplo, yo ocupo este micrófono de condensador para grabar los podcasts, ¿no? A través de una consola que tengo de este lado, ¿no? Esta consola que está aquí, la ocupo precisamente para grabar los podcasts educativos, pero esto puede ser una parte importante, que el audio se escuche bien. Cuando ustedes estén impartiendo precisamente, bueno, siempre lo imparten con sus estudiantes, no hay que darle tanta importancia a la personalidad de nuestra voz, porque, ¿saben? El tono de nuestra voz, la forma en que hablamos, bajo, alto, como muy quedito, que casi no se entiende, o muy alto, que hasta duele escuchar. ¿Sabían que la voz es parte de nuestra personalidad? Muchos pensamos que ya es genético, exactamente como hablas, y no, no es 100% genético. Hay ciertas situaciones genéticas en la voz, pero les digo una cosa, también habla de nuestra historia. Nuestra voz está constituida por nuestra historia. Claro, Por ejemplo, ¿decías algo, perdón, Ceja, María Ceja? y así es, maestro. Y ¿sabes qué, María Ceja? Y Carmen, Reina, Isidro, Dolores, Areli, los niños, quiero que piensen en un niño, en un bebé, ¿vale? Un bebé no tiene lenguaje, el lenguaje lo aprenden, ¿cierto? Es decir, ningún niño nace con un lenguaje específico, lo aprendemos. El lenguaje es un código de signos, de reglas, de normas. Sin embargo, un bebé no tiene lenguaje y podríamos decir que el bebé se comunica o se da a entender un bebé a pesar de no tener lenguaje. Por supuesto que sí, maestro. Dale. María Ceja, Dolores, ayúdenme a saber Claro que cómo sí. es que se comunican. A través de gestos puede ser sonidos, se comunica el niño, aunque Mm, no sepa hablar todavía, pero él se manifiesta, se comunica sus necesidades básicas a través de gestos o sonidos, llanto, sonrisa, muchas cosas. lo dijiste perfectamente, Ceja. Se comunican a través del sonido. De hecho, antes del lenguaje existió el sonido. Antes de tener un lenguaje nos comunicábamos a través del sonido, a través del grito, a través del llanto. Esto siempre ha existido en el ser humano, ¿saben? Siempre ha existido en el ser humano. Entonces, un niño, cuando tiene hambre, de veras, llora bien, ¿cierto? No llora quedito. No dice, "Ña, ña, no vaya a despertar a mis papás, voy a llorar quedito. Ña". Lloran fuerte, ¿cierto? ¿Es así? Ándale. Entonces, desde pequeños, nos comunicamos y nos damos a entender y nos comunicamos. Hablar quedito no es porque, o hablar fuerte, no es por un tema de, de genética, es un tema de esta historia, este contexto, qué es lo que nos ha sucedido. Estos, cállate, no hables, o
habla quedito o no grites, ¿no? Estos regaños de los adultos, normalmente de padre y madre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les platico esto, compañeras, compañeros? Porque quiero romper con este tabú de que la voz que tenemos es algo que comunica siempre. Entonces, el tabú es, no es que nuestra voz sea buena, mala. eh, Hay personas que me dicen, es que hay voces que imponen, hay voces que tienen autoridad, hay voces que tienen presencia, personalidad. Así que los cantantes, claro, pues los cantantes estudian la voz, ¿no? Y a través de eso, las cuerdas vocales, todo el aparato, no solamente de la boca, sino también la respiración, el tipo de respiración, el aire, lo estudian también, es como una especie de meditación, saben cantar. Y quiero romper como este tabú de mi voz no es suficiente para ser instructor. No, no es así, compañeras. La voz que tú tienes, primero, haz las paces con ellas. En segundo, vas a lograr relajar a tus estudiantes o a las personas con las que tú estás instruyendo, padres de familia, compañeros de trabajo, porque aquí me han platicado, ¿verdad? Que ya han aplicado también con padres de familia y también con docentes, ¿es así? Así es. Entonces, en este sentido, compañeras y compañeros, decirles que hagamos las paces con nuestra voz. No existe una voz perfecta, eh, como los, como las personas que cantan, pues por ejemplo decimos, pues no me gusta tal artista, pero puede ser que su voz esté muy bonita o esté muy buena, muy práctica, es un artista de su voz. Entonces, hagamos las paces con la voz. Si bien no les va a gustar a todos, pues es imposible que a todo el mundo les guste, pero lo que sí les puedo decir es que con la voz es el instrumento básico de un instructor de mindfulness para la educación. El otro instrumento sería plenamente el cuerpo, la postura, cómo estamos con ellos. Entonces, esto es algo que se aprende o se reaprende, si es que ya lo sabíamos o ya lo habíamos hecho antes, tener una voz que impacta. Y yo los invito, y los invito a todas y todos que busquen esa voz de instructor. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros tenemos como una instrucción, tenemos aquí una práctica guiada, se dan cuenta como que modifica un poquito la voz. ¿Se han dado cuenta que modifica un poco mi voz cuando los guío una meditación? Ándale, Carmen. Mi voz cambia, no porque la esté falseando, simplemente que a través de la práctica he encontrado esta voz que me ha ayudado a, a cumplir estos objetivos del mindfulness, ¿no? Ándale, el tono alto, medio, suave, ándale. Y, por ejemplo, es algo que no te enseñan en el momento para ser instructor de mindfulness, al menos a mí no me enseñaron que la voz era tan importante, pero el primer punto es aceptar nuestra voz, aceptar tal y como es, no tener este prejuicio de, es que si les gusta o no les gusta mi tono, o que no tengo preferencia, es olvidar todo eso y concentrarnos solamente en que nuestra voz es un instrumento. La voz es un instrumento y no solamente un instrumento para... Adelante, Carmen, por favor. Es algo similar a lo que usamos nosotros, por ejemplo, cuando les narramos o les leemos un cuento a los niños. Nuestra voz la tenemos que modificar de acuerdo al texto que vayamos leyendo. Y no les narramos o les leemos el cuento igual a como les platicamos o cuando estamos explicando algo. Exactamente, Carmen. Y aunque ya no sabemos algunos cuentos de memoria o partes del cuento de memoria, como que lo ocupamos a nuestra forma. Dolores, adelante. Sí, también tiene mucho que ver esta parte de la emoción, el estado de ánimo con el que nos encontramos, con el que queremos transmitir el mensaje, este, pues dependiendo de lo que estemos trabajando o hablando, es esta parte, el tono, si es algo emocionante, hacerlo con emoción,
bajar el tono si es que es algo así como misterio, como, o sea, como darle ese énfasis y esa también, como esa parte de emoción y de motivar al alumno o a la persona a la que nos estemos dirigiendo. Igual también la parte de la escucha, bueno, pero aquí también estamos hablando ahorita de la voz. Ujú. Y es lo que nos corresponde, ¿no, Dolores? Pero diste una clave bien bonita, Dolores. Eh, la intención con la que va este mensaje que estamos dando. ¿Cuál es la intención, la emoción que metemos, no? Y sobre todo, si nos damos cuenta, estamos transmitiendo algo. Cuando contamos un cuento, transmitimos cuando el personaje está enojado, está nervioso o está enojado, ¿no? Entonces, transmitimos, transmitimos algo. Y esa transmisión a través del lenguaje lleva consigo un aprendizaje, que es a través de la metacognición, ¿no? Por eso le preguntamos en estos guiones, les preguntamos, ahora que has escuchado, ahora que has visto acerca de la amistad, para ti, en una palabra, ¿qué sería un buen amigo, ser un buen amigo? Entonces es como esto que me transmitieron, ahora yo cómo lo devuelvo a la vida. Es circular. Lo transmito y regresa a mí. Y en mindfulness es lo que hacemos, compañeras. Ahorita, claro, estamos mindfulness específicamente en la transmisión de valores. Entonces, leo el guión y transmito un conocimiento acerca de la amistad, la empatía, el compromiso, etcétera, de la verdad, de la compasión. Ok, ¿y cómo nos lo devuelven? Tiene que ser siempre cíclico. Cuando terminen siempre un guión, recuerden que la importancia de la metacognición lo es todo. Es tan importante como leer el guión, ¿saben? Y les voy a decir una cosa importantísima. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado, compañeras, que de repente, mm, perdón, me desconcentré un poco? Mm, ahorita viene. Pero en este sentido, yo quiero decirles que la metacognición es igual de importante que el guión. Y lo que nos devuelven los chicos, ese es su aprendizaje de ellos, de ellos. Y ese aprendizaje es lo más importante. Como todas las meditaciones que hemos hecho juntos, todas las prácticas, técnicas y ejercicios que hemos hecho, nos ha llegado a un autoconocimiento, ¿cierto? Si bien hay como un plano, un objetivo general, pero todos los específicos, todo lo que han logrado han sido gracias a ustedes. Algo que develaron de su vida, ¿no? A través del taller de reducción de estrés, por ejemplo, a través de ciertos ejercicios como el de la compasión, el de los pensamientos rumiantes, etcétera, etcétera. ¿Saben? Sí tiene un objetivo general, pero ustedes son las protagonistas. Y un instructor se convierte en protagonista, como ustedes, que próximo, pues ya están a nada de graduarse. Entonces dirán, oye, pues ya no está Edu para que nos guíe, pero tengo todo el conocimiento para yo guiarme a mí misma, a mí mismo. ¿Saben? En este sentido de prestar atención a la respiración, observar y contemplar el cuerpo, los pensamientos, sin juzgarlos. Pero ahora ya no es teórico, ahora ya lo saben. ¿Y qué pasa si me distraigo? Regreso sutilmente a mi respiración, a estar en el presente. Normalmente nos traemos por el pasado, por el futuro. Y regresamos, nos anclamos al presente a través de la respiración. Y esto nos ayuda a gestionar nuestras emociones, esto nos ayuda a pensar claramente, nos ayuda también neurocientíficamente a estimular ciertas partes de nuestro cerebro como la corteza prefrontal dorsolateral que se encarga de tomar decisiones, de regular emociones. Maravilloso, ¿no? Con una práctica aparentemente sencilla, pero compleja al mismo tiempo. Alain, bienvenido. ¿Cómo estás, Alain?
Le estaba comentando a tus compañeras que ya están a punto de graduarse, ya están a nada. Esta es nuestra penúltima clase. Bienvenido a tu penúltima clase. No significa que ya no nos vamos a seguir viendo, ¿no? Pero al menos en clase ya se acaba. Para ustedes, hay otras generaciones que siguen cultivándose, que apenas van a entrar al módulo de reducción de estrés. Digo, de instructor de mindfulness. Buenas noches, May. Muy bien, compañeras. Todo es esto que estamos platicando el día de hoy. Además de esto, quiero decirles cómo esta parte que estábamos hilando de la importancia de cuidar al cuidador. Ustedes son los cuidadores, los educandos, no sé si realmente así es la palabra, pero aquí hay personas que tienen este rol frente al grupo, ¿cierto? Entonces, Consuelo, bienvenida aquí a tu penúltima clase. ¿Cómo estás, Consuelo? Espero que estés bien. Y en este sentido, tenemos que aprender a cuidar de nosotros mismos para también transmitir estos valores, para transmitir esta paz y esta calma. Y hace rato, no me acuerdo si me decía Dolores o Carmen o Ceja, que es que tienes como esta calma, esta paz, y les decía, sí, pero lo aprendí. Porque a los 15 años, como estábamos diciendo hace un momento, a los 15 años todavía no encontraba mi voz. Y mi lenguaje, las palabras que me decían eran muy hirientes. No era consciente de que eran hirientes, pero eran muy hirientes. Me decía cosas que lastiman el autoestima. Y a veces sin querer, sin ser conscientes por el aprendizaje, por el contexto, como que vamos mal aprendiendo estas palabras autocríticas que lastiman. Eh, Creo que no lo hice lo suficiente bien, no pude haber dado más. Estas palabras de arrepentimiento, de culpa, todo eso reduce nuestra capacidad de resiliencia y hiere nuestra autoestima. Y lo hemos aprendido, compañeras. No es que nazca, no es que viene de serio, no es algo que con lo que nacemos, lo aprendemos. Lo aprendemos, compañeras y compañeros. Entonces, como instructor en estas dos últimas clases que vamos a tener, precisamente quiero hablarles de esto, de cómo te conviertes en un instructor. Y el primer paso es hacer un profundo, pero al mismo tiempo compasivo y sin juzgar, análisis de nuestra propia salud mental y física. No para juzgarnos, no para decir que estamos mal, no para ver nuestros errores, sino para entendernos de forma muy compasiva, de forma en que es como si nos habláramos a nosotros mismos como cuando le hablamos a un bebé, de forma tierna. Porque si hacemos un autoanálisis tan rígido que nos lastime, vamos a terminar peor, ¿saben? Cuando sea así, pues ya necesitamos tal vez de una ayudita, una terapia, que es canasta básica. Entonces, para esto quiero comentarles que antes de ser instructor, yo me lastimaba mucho en mis palabras, en la forma, no era consciente de la forma en que me hablaba hasta que empecé a practicar. Y les digo siempre constantemente, cuando les digo cómo se sintieron con esta práctica, me dicen, sí lo logré, me sentí muy bien y todo esto. Les digo, órale, yo me tardé medio año para lograr siquiera relajarme. Y en este sentido, decirles que pasa mucho esta situación de hacer este análisis. Después de hacer este análisis, compañeras, compañeros, sigue la práctica. Y después de la práctica, algo que ya hemos visto que es la teoría. La teoría que ya hemos visto y hemos acabado con ella de forma muy eficiente todas y todos. Muchas felicidades por eso. Y que no nos apuren. Tendremos nuestras sesiones de refuerzo, de pláticas profundas. ¿Ok? No nos apuren por eso. Pero en cuestión de clases han aprendido lo que ya necesitan saber como instructores de mindfulness. Ahora, por último, ¿qué más necesitas para ser un instructor de mindfulness? Una última cosa.
practicar. Practicar de forma formal o de manera informal. Es lo único. 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos. Nosotros hemos practicado hasta como media hora o más, compañeros. Más. Más, ¿verdad? Nos hemos aventado como unos, sí, como unos 50 minutos, 40 minutos, yo creo que sí le hemos dado, ándale, ¿no? 40, 45. Y aquí una cosa importante cuando les digan a ustedes, les pregunten, oye, Isis, Ceja, Dolores, Reli, Reina, Carmen, Isidro, Consue, Alain, ¿cuánto tiempo, con cuánto tiempo vamos a obtener resultados en el mindfulness de una sola sesión? ¿Qué podríamos decirles? Entendiendo que hay dos tipos de meditación, una meditación formal, que es sentado, acostado, contemplando el mecanismo de nuestra respiración, el mecanismo de nuestros pensamientos, el mecanismo de nuestras emociones, que recuerden que la formal aproximadamente dura de 35, 45, 50 minutos, y la informal es la extensión de la meditación, de la práctica de mindfulness, de la atención plena, mientras que comemos algo, mientras que tomamos agua, mientras que corremos, mientras que besamos, mientras que hablamos. ¿Cuánto tiempo entonces es el correcto, compañeras y compañeros? Como ustedes como instructores, ya como sintiéndose en ese papel. Y claro, no les voy a decir que recuerden que no hay respuesta perfecta ni 100% correcta, pero atrévanse a decirlo. Unos 20 minutos. Vale. Muy bien, Ceja. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dice, después de haber hecho las respiraciones y acomodarnos 30. Todos somos diferentes, de que cada uno requiera. Órale, perfecto. Cada vez van muy bien, ¿saben? Yo les diría, hay dos respuestas para esto, y las dos son igual de correctas. La primera es la que dice Isis, ¿no? En una formal, y Isis y Reina, unos 30, 35 o 45, mira, están correctos, ¿no? Pero esa es una respuesta. La otra respuesta es la que nos dice Consue. Todos somos diferentes y cada uno el tiempo que es requerido. Y además de esto vamos a agregar un bonus, compañeras y compañeros. Cuando nosotros nos volvemos instructores y somos practicantes de mindfulness, empezamos a generar experiencia. Y a veces nos damos cuenta que podemos meditar 5 minutos y es suficiente. Y otras veces nada más meditamos 1 minuto y ya. Era lo que necesitamos, como regresarnos al presente. Y otras veces, tal vez sí requeríamos de 30, 35 minutos. Porque cada día es distinto. Solamente cuando nos formamos, o sea, decir ya una formación como la que ustedes han vivido, pues sí, cada sesión teníamos una práctica de 30 a 45 minutos, ¿no? Pero es porque tenían que experimentar la práctica. Pero ahora el tiempo que ustedes sean necesario, que consideren necesario, es el tiempo correcto, ¿no? A veces necesitamos más, a veces menos. Mientras que practiquemos, no importa que sea 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos. El cuerpo, nuestra mente nos va a pedir el tiempo, ¿no? Al principio sí les recomiendo, cuando ustedes estén hagan un programa en mindfulness con sus estudiantes, que sí puede haber como un mínimo, que sea entre 3 a 5 minutos. O sea, sí un mínimo, lo que el mínimo no sea 1 minuto. No, sí debe de haber mínimo de 3 a 5 minutos, pegándole más a los 5 que a los 3, ¿no? Eso sí, al iniciar, para que sientan la práctica, para que la vivan, para que le demos tiempo de poder contemplar su respiración, de contemplar su cuerpo, de inducir la relajación. Entonces,
Pues mínimo unos 5 minutos. Y eso sí eres súper bueno. Mm, o si el tiempo apremia. ¿No? De que pues nada más tengo 5 minutos, me lo he hecho. Vámonos. ¿No les ha pasado que su director, compañeros les han dicho, oye, tú qué sabes de estas técnicas? Dame la mano, o sea, tenemos 10 minutos, pero échale. ¿Les ha pasado? ¿Se las han dicho? ¿Se las han pedido? Dolores, adelante, por favor. No tanto así como mi director, pero yo les comparto una experiencia que me pasó apenas ayer. Yo trabajo en un CECAP con adultos, hay desde todas las edades, y esta práctica a mí me ha servido muchísimo primero para trabajarla personalmente, porque me ha ayudado hasta desde los 3 a 5 minutos que hago diario en mi persona para bajar la intensidad de la emoción en el, digamos, autocontrol de esta parte de reaccionar de una manera impulsiva. Ayer nomás me pasó una situación, una confrontación entre las compañeras, es de todas las edades, todas las profesiones, hay como 5 psicólogas, y pero no todas traemos la misma experiencia de vida y reaccionamos diferentes. Tuve una situación ahí complicada, lo pude solucionar de una manera tranquila y pacífica, teniendo ahí la parte esta de ganar, no alguien tiene la razón y la otra. Todo se solucionó favorablemente. Yo quedé muy satisfecha por esa situación. Después, hoy en la mañana, una compañera me felicita y me dice que aprendió mucho de mi parte de cómo solucioné el problema, de una manera pacífica, de una manera ecuánime me pone. Y yo me quedé pensando y dije, esto es de verdad gracias a toda la práctica que hemos, no nada más de la nada uno tiene reacciones así y soluciona situaciones primero con uno y después con otros. Entonces, de verdad es toda la experiencia y la práctica que yo he tenido en este curso a lo largo de este tiempo. Y pues la verdad yo sí estoy muy satisfecha por lo que he logrado en mi persona y que he transmitido pues a los alumnos. Entonces, agradecida por eso. Y sí, en esta parte del tiempo es como dicen, desde los 5 a los 3, el tiempo que uno pueda, la meditación esta que a veces uno va caminando y uno va tratando de estar en el momento, ¿no? En su persona, en su conciencia, en ser también compasivo, de no ver a los otros como que están actuando mal, sino todos traemos la experiencia de vida diferente. Entonces, a mí la verdad ayer, pero me funcionó muy bien y muchas gracias por todo esto. Wow, Dolores. Creo que aplicaste un concepto tan complejo que es la sabiduría del entender nuestro propio dolor y sufrimiento. Y me voy a dar a explicar. Cuando antes estaba mucho de moda este concepto, todavía, ¿eh? De empatía. Yo les recomendaría que ahora con todo este conocimiento que han adquirido todas y todos, ahora no se vayan por la empatía, váyanse por la compasión. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro. Ahí agregaría, sin amarrarnos las agujetas, pero a veces no podemos tener empatía por todo. Es decir, si tal vez nosotros hemos perdido a un ser querido y hay personas que no han vivido eso y nos dicen, no, yo te entiendo, desde mi empatía te entiendo, pues realmente no lo entiende, porque no ha vivido ese dolor, no ha vivido ese sufrimiento. Y no es que esté bien ni mal, algún día lo va a vivir, la muerte es para todos, desde vivirla hasta tenerla, ¿no? Ser como un usuario más de eso. Entonces, cuando comprendemos, eso es la empatía. Por ejemplo, en el consultorio pasa, ¿no? ¿Qué pasa si una persona llega y te cuenta, fui víctima de una violación? Y nosotros, tal vez si no la hemos vivido, le decimos, pues, te entiendo, me pongo en tu lugar. No podríamos ponernos en su lugar, porque no podemos imaginarnos qué se siente, pero no lo sentimos.
Lo único que podemos sentir es nuestro propio dolor y sufrimiento y la percepción que tenemos de nuestro dolor y sufrimiento. Entonces la empatía no es que sea mala, pero tiene su limitación. Entonces la compasión, que a veces se malentiende como, am, como lástima, pero no tiene que ver nada, absolutamente nada eh, con la lástima. La lástima es el rol que a veces creo que ya hemos platicado de, la lástima es ver a la persona como inferior y yo superior. Esa es la lástima. Nos da lástima a alguien, es pobrecito, ¿no? Y lo hacemos de menos al decirle pobrecito. Estamos desconfiando de su capacidad para salir adelante. Y ya no es una ayuda honesta, sino es una ayuda porque yo soy mejor o tengo una posición mejor que tú como persona. Y es triste. Sin embargo, la compasión no se trata del otro, se trata de uno mismo. Es un sentimiento muy profundo sobre la comprensión hacia el sufrimiento de uno mismo, el dolor de uno mismo. La compasión no viene de afuera para adentro. La compasión es de adentro para afuera. No sé si me doy a entender. Eh, ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, ya me había asustado. Dije, yo se perdí mi señal. Fíjense, adelante, Carmen, adelante, por favor. Sí, En es efecto, que nos dice Ramón. quedamos callados justamente por eso, porque, bueno, por lo menos yo relacionaba la compasión con la lástima y me quedé pensando en lo que explicaba. No es que ya nos hayamos ido, ¿eh? Nos dejó pensando. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, No, sí, es gracias, que de hecho, Carmen. maestro, Ajá. es estos conceptos nuevos que nosotros a través de este tiempo hemos podido hacer diferencias y tener otro concepto de ello, pero que no toda la gente lo tiene. Entonces es esta parte todavía de hacer ese conocimiento afuera, a los demás, que también nuestro lenguaje ha cambiado mucho. Desde este tiempo hablamos de todos los conceptos y términos que hemos estado escuchando aquí y que tal vez desde mi punto de vista yo los veía de otra manera, ¿sí? Entonces ahora para mí son diferentes, pero también esa parte me toca cuando yo hablo, hacer esa referencia de lo mismo, o sea, de lo que en realidad es para cambiar este lenguaje también hacia el otro. Ok, y así, y empieza desde uno mismo, ¿cierto? Fíjense que en el contexto de mindfulness, compañeras y compañeros, la compasión es una práctica, ¿vale? Claro, mm, en los libros de teoría que no son de mindfulness van a entenderlo así como esto que dije al principio de, y fíjense cómo me gana, ¿no? Am, como un sentimiento profundo, ¿no? Pero la compasión es una práctica que implica estar presente y consciente de nuestro propio sufrimiento y de nuestro propio dolor, entendiendo que el sufrimiento es autoinducido y el dolor es inevitable y natural. Cuando nos damos cuenta de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, con una actitud de amabilidad y deseo de aliviar ese dolor, ese sufrimiento, nos vamos entendiendo. Por ejemplo, yo como psicoterapeuta, pues es inevitable llevar este conocimiento con mis pacientes, a enseñarlo, a transmitirlo. Los pacientes llegan conmigo con un profundo dolor o sufrimiento
Y entonces les hago saber, ¿no? Que el sufrimiento, es decir, voy a poner un ejemplo inventado, ¿vale? Imagínense una persona que lo ha terminado el amor de su vida, decidió terminar contigo, ¿no? Con esa persona. Y es doloroso, inevitablemente es doloroso, ¿sabes? Es doloroso, duele, porque tú todavía sientes algo por él, porque es el amor de tu vida. Sin embargo, el sufrimiento sería querer atar a esa persona a nuestra vida, de una u otra forma, porque es como jugar con la voluntad de la otra persona. Entonces, les hago entender cómo es que estás sufriendo y permítete que te duela, porque a veces es como, ya no quiero que me duela, pero es como, no, espérame, mejor evita que sufras, pero permite que te duela. Como dice María Ceja, cuando pierdes a tus padres, así es, permite que te duela, pero no puedes reclamarte de por qué murieron, que fue tu culpa, porque a veces así es, ¿no? El dolor habla por nosotros y nos hace pensar que y si hubiera hecho esto, y si los hubiera aprovechado, y etcétera, muchas cosas difíciles, ¿cierto? Y ese es el sufrimiento, cuando empezamos a tener estos pensamientos que nos lastiman. El dolor sí es inevitable. Dejemos que el dolor esté con nosotros y nos acompañe para sacarlo. Dice Isis, ahí es cuando se convierte a lástima y a sufrimiento, ¿verdad? Así es, Isis. Cuando, cuando ese dolor, en lugar de soltarlo, provocas que duela más. Es como cuando nos cortamos, o sea, o nos raspamos y nos empieza a salir la costra. La comezón es como algo que, que no es que duela, pero que es incómoda y queremos arrancarnos la costra. Y si nos arrancamos, vuelve a sangrar y no le permitimos a la piel sanar. El sufrimiento es quitar y quitar y quitar y quitar la costra para que nunca sane. El dolor es aceptar. Acepta que está ahí, acepta que tienes ahí, acepta que duele, acepta que tiene que sanar, acepta que te tienen que curar. Porque las curaciones, no sé si alguna vez han tenido que ir a alguna curación por una cortada, por un raspón, por una quemada. Es dolorosa, pero es para que no se infecte y para que empiece a sanar. Y así pasa. Cuando tenemos estos pensamientos, a veces los alejamos, pero a través de mindfulness, desde esta perspectiva, no alejamos el dolor ni el estrés, lo aceptamos a nosotros, pero no como nosotros, sino separado. Hablar con nuestro dolor de forma separada. Entender que nosotros no somos nuestro dolor, no somos nuestro dolor. Pero puedo decir hoy me siento profundamente triste, pero así, hoy, porque no sabes si mañana, ¿sabes? Y si yo ya pienso, estoy triste, ya es como permanente, ¿no? Pero si decimos, hoy estoy triste, es impermanente, como todo, como los seres que amamos, como nosotros mismos, como las cosas que nos gustan, son impermanentes, no van a estar con nosotros. ¿Y cómo logramos esta compasión? Pues, en primera, practicar ser amables y comprensivos con nosotros mismos. Entender que no somos perfectos y que no existe la perfección, especialmente en momentos de mucho dolor y fracaso. Y en lugar de juzgarnos duramente, porque ya decíamos, somos los peores para juzgarnos, ¿no? No hay persona que nos juzgue peor que nosotros. En lugar de juzgar, ¿no? Se trata de reconocer esta humanidad compartida en las experiencias difíciles y ofrecernos a nosotros mismos un autocuidado, como si, como cuando un ser querido, un buen amigo está sufriendo, ¿cómo lo cuidas? ¿Qué palabras les dices? ¿Cómo lo tratas? Cuando ves que algo le está doliendo verdaderamente. ¿Cómo somos con esos amigos, compañeras? ¿Cómo les hablamos, compañeros, compañeras? Análisis, por favor.
te digo que haces magia porque de repente me estoy acordando, he tenido 2 semanas como un poco, bueno, no más de 2, creo que son más de 2 semanas, un poco, un tanto caóticas porque en el preescolar, bueno, sí te había comentado que trabajaba en un preescolar, trabajaba porque ya no, decidieron elegir otro servicio de educación especial y entonces estas semanas me han servido como esa parte que estás diciendo de autocuidado, de reflexión, porque en otro momento de mi vida, yo sé que hago un juicio muy fuerte sobre mi persona y quiero que las cosas siempre estén bien, siempre estén perfectas. Y ahora que decidieron el preescolar, no continuar con el servicio de USAER, sino con otro servicio de educación especial, el respirar, el meditar, el darme el tiempo de lo que dices, de vivir el dolor y saber que no siempre va a estar ahí, porque sí fue como una oleada de emociones muy grande de decir, ¿en qué me equivoqué? Si lo di todo, estuve trabajando bien, les ofrecía muchas cosas, yo veía mucho avance con los niños y de repente fue así como, pues ya gracias, bye. Sí fue como, no sé, como que esa parte a ver, espérate, tranquila, no vas a sentirte siempre triste, no vas a flagelarte por una situación que sale de tus manos. Entonces, recordar todo lo que nos has enseñado, la verdad es que sí ha sido como una barca de salvación en este trayecto. Entonces, ahorita con tus palabras me estás recordando mucho esa parte de si a otras personas las cuido, las procuro, les hablo con mucho amor, ¿por qué no hacer eso mismo conmigo en estos momentos? Entonces, sí ha sido como un estira y afloja de la parte como consciente de decir, está bien, va a pasar, respira, pero sí de repente esas dudas que me genera de decir, no, quiero seguir ahí en el dolor, sufriéndolo, esa parte, no sé si me explico, entonces sí es difícil a veces como reencontrarte y decir, no te tortures por algo que salió de tus manos. Claro, Isis. Y, en primera, muchas gracias, Isis, por platicarnos esta situación. Yo sé que pronto se encontrarás nuevos horizontes, nuevos viajes. Sabes, a veces nos encontramos en un barco muy bonito y, y nos hacen de una u otra manera tomar otro barco o subirnos a otro barco o tomar otras direcciones. Y dices, híjole, es que ya este cambio, pues los cambios siempre generan una incomodidad, ¿sabes? El cerebro siempre quiere, siempre que sea todo y siempre sea igual, una rutina, y nos sentimos cómodos. Sin embargo, la vida nos enseña que nada es permanente, y además de eso, te digo una cosa, y sí, sinceramente, si hubieran eventos donde yo no hubiera eh, para la fundación que yo trabajé muchos años, que di, según yo, toda mi vida, ¿no? Ah, y por errores de ellos, cerraron la fundación, donde yo dije, no manches, di mi vida. Es más, yo te digo una cosa, Isis y compañía, yo dejé de ser terapeuta por dar mi tiempo. Dejé de visitar amigos, dejé de visitar familia, o sea, de todo. Y al final se fue y yo sentía que el mundo se derrumbaba, porque aparte de eso, pues ya tenía un cargo, tenía el cargo más grande que podía tener ahí. Y, y de repente dije, órale, wow. Me puse a reflexionar de ningún empleo, ningún jefe me va a dar ah, la cualidad de cuidarme a mí misma. O sea, simplemente es trabajo. Claro, amo mi trabajo, amo lo que hago, pero sí, yo hubiera continuado ahí, compañeras, compañeros, no nos veríamos. O sea, no hubiera pasado esto que está pasando ahorita, ¿saben? Y en el proceso de buscar nuevos empleos y todo eso, esto me pasó y sí, su compañía, que no encontré ni uno, ni uno encontré. O estaba sobrecalificado, ¿no? Y decía, no, pues es que es muy poco lo que te podemos pagar por lo que haces o por tu experiencia. Y yo decía, no importa. Y aún así no me lo daban. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿No? Y
y reclamaba, ¿no? Y dije, no, espérame, no, tengo que aprender a retomar la práctica de mindfulness. Esto que estoy comentando fue ya tiene años, ¿no? Y empecé a meditar y empecé a meditar y entendí que la vida, el destino, como lo quieran llamar, me decía, no tengas un empleo, porque ya lo tuviste. Haz tu propio empleo. ¿Y saben qué? Ahora tengo un centro de especialidades psicológicas y de la salud, donde tengo psiquiatras, donde tengo nutriólogas, donde tengo un salón para dar talleres de reducción de estrés. Aparte de eso, tengo este programa, la Escuela de Promotores de Paz como ustedes. Aparte de eso, tengo otro emprendimiento más. Y en mi cabeza estoy así, y pensando en emprendimientos, ¿no? Algunos salen, otros no, claro está. Y, y si yo me hubiera querido enganchar en lo que me estaba sucediendo, no podía ver lo que iba a pasar. Y no sabía lo que iba a pasar. Pero la buena actitud, Isis, Alain, Dolores, Areli, Ceja, Carmen, Consuelo y Reina, me hizo entender que tengo que vivir ese dolor, me costó trabajo, y después no les voy a decir que no, o sea, un mes, así, no tirado en cama, pero un mes diciéndome las peores cosas, y ya cuando empecé a ser más compasivo, surgieron las cosas por sí solas. Dice Carmen, solemos ser muy duros con nosotros mismos sin comprender que debemos empezar a amarnos y comprender nosotros para darnos a los demás. Dice Ceja, todo se puede, felicidades, pero cuando las personas a tu alrededor las provocan, sí, es verdad. No podemos tener el control del daño que pueden hacer los demás en nosotros. Es imposible, María Ceja. No podemos. Sin embargo, permitirnos a nosotros sufrir por eso que nos están provocando es otra cosa distinta. Quiero ponerte un ejemplo, María Celia. El mes pasado me llegaron así de casos de violaciones, así de casos de violaciones. ¿Qué les dices a esas personas? En el sentido de ya no quiero sentirme así. Y otras personas es odio a esa persona. Otra persona me decía, ya se murió mi papá, que fue el que abusó de mí, pero quisiera que siguiera vivo para yo matarlo. Este es un lenguaje de odio, pero no hacia su padre, hacia sí misma. Mi trabajo es poder cultivar en ellos la compasión, entender que dolió, entender las secuelas que trajo esto, pero que tú no eres ese dolor y no eres eso que te pasó. Sí, así es, hija. Normalmente los casos de violación son de familia o círculo cercano de la familia. Así es. Entonces, aprender de nuestra propia sufrimiento, de nuestro propio dolor, a través de la compasión, sin juzgarlo, ¿no? Sin juzgarlo, nos ayuda mucho a esto, compañeras, compañeros. Nos ayuda a entender que no somos eso. Posiblemente esto que pasó, pues era necesario para estar aquí con ustedes. Y no saben, no me arrepiento, no cambiaría nada. En verdad, se los digo de todo corazón, no cambiaría nada del dolor y sufrimiento que me fue provocado en su momento, que yo me provoqué en su momento, por este espacio que tengo con ustedes y con sus demás compañeros, por haber creado este programa, por poder tener en mi cabeza formar a nuevos instructores de mindfulness y a nuevas personas para que transmitan este conocimiento de compasión en el mundo. No lo cambio. Ganaba muy bien, no les voy a decir que no, ganaba muy bien. Pero no lo cambio por nada. Estar aquí con ustedes es maravilloso y no lo cambio por nada del mundo, en verdad. Yo sé que así te va a pasar, Isis. Ahora, ya tenemos compasión, compañeras. Ya practicamos ser amables y comprensivos con uno mismo. Entender que el dolor que nos provocan los demás no es
No somos ese dolor. Podemos reelaborarlo, podemos reflexionarlo. Y además de esto, sí podemos cambiar nuestro pasado, pero no lo que nos pasó, pero sí la comprensión de lo que nos pasó. Podemos cambiar nuestro pasado a través de cambiar esta narrativa que nos contamos. Te los digo como sobreviviente a un atentado. Podemos reelaborarlo. Por eso les decía, yo a los 15 años me hablaba muy mal, ¿no? Tuve 2 intentos de suicidio, compañeras, compañeros. Tuve problemas con el alcohol, tuve problemas con la ansiedad, tuve una depresión mayor. Entonces, cuando hace rato alguien me decía, es que tú te ves muy tranquilo, muy calmado, y les digo, porque lo aprendí. Aprendí a tratarme bien, a estar en gozo y plenitud, independientemente de las crisis. Entonces, me siento bien a gusto y no cambio mi pasado, ni lo cambiaría, porque pues no puedo hacerlo. Pero, ¿saben? El atentado que viví de niño, que fue una violación por parte de un familiar, tampoco no lo cambiaría. Porque fíjense, me llegan muchos pacientes con esa situación y entiendo exactamente por lo que vivieron, entiendo cuáles son las secuelas que dejan y les digo, yo pude y sé que tú también vas a poder salir adelante. Así que ser instructor significa comprender que lo que te sucedió, lo que te sucede o lo que te sucederá, a veces no depende de ti. Y es un regalo que si bien puedes negar, no todos los regalos los puedes aceptar. Todo es un regalo que las personas te dan. Un regalo feo, un regalo de intercambio o, o un regalo como quieras, pero estos regalos está en ti recibirlos, ¿no? Puede llegar una persona y decirte, eres la peor persona, peor trabajadora, peor trabajador, peor esposa, esposo, novia, pareja, papá. Pero esas palabras depende de ti sin tomarlas, porque ese regalo que te está haciendo depende de ti tomarlas o no. Para esto tengo una bonita historia, compañeras. Las voy a contar y después de esta historia, ayúdenme a saber qué es lo que piensan ustedes de esta historia. ¿Está bien? Dentro de esta historia, habla de un maestro samurái que enseñaba a sus discípulos a ser un samurái. Pero el código de samurái es muy estricto, ¿cierto? Muy difícil, muy pesado, es complicado y no se trata de un camino solamente de dominar tu katana, dominar tu cuerpo, sino también tu mente. Y dentro de estaba en su rollo el maestro, ¿no? Hincado, platicando con sus discípulos. Y uno de ellos se para, toma su katana, no la saca, pero está en posición de ataque. Y le dice a su maestro, maestro, yo sé que soy mejor que tú y que puedo ganarte. Lucha conmigo. Y el maestro, calmado, sereno, le dice, no. Y se enoja el discípulo y le dice, eres un cobarde. Se acerca a él y le escupe en la cara. Dijo, pelea conmigo, lucha conmigo. Y el maestro, de forma calmada y tranquila, dijo, no. Los demás discípulos que le tenían un respeto
increíble el maestro, se pararon así como que vamos a aniquilarte. Y el maestro dijo, le dio la señal de abajo. Esta es mi situación. Le sale el discípulo, agarra un puño de tierra para humillar más, intentar humillar más a su maestro y la avienta a la cama. Lucha conmigo. Y le dice, no. Y le empieza a decir, es un cobarde. No luchas conmigo porque sabes que te voy a ganar. Yo soy mejor que tú y por eso no quieres luchar. Y así, hasta que se cansó y se fue. Cuando se va, los discípulos le dicen, déjame acabar con él. Y dijo, no, no es su batalla, es una batalla de él conmigo, pero de él conmigo, no nuestra, de él conmigo. Maestro, pero ¿por qué se dejó humillar? Y dijo, yo no me siento humillado. Dice, pero ¿cómo no? Te escupió, te dijo de cosas, te aventó tierra en la cara. ¿Qué más humillación esperarías? Te retó en tu propio dojo y es una falta de respeto. Y el maestro dijo, pero yo no me siento humillado y no estoy humillado. Pues se quedan así los maestros, así como que los estudiantes, como, pero ¿por qué? Y él le dijo, mientras él estaba en el infierno, yo siempre permanecí en el cielo. Él tenía un regalo de coraje, de sentirse mejor que yo. Pero yo les pregunto, de acuerdo a lo que les he enseñado, la mente es más poderosa que el cuerpo. Y hay batallas que las ganas cuando no las peleas, cuando no las luchas. Y él no la ganó, yo la gané. Y él dice ser mejor que yo, pero no puede dominar su mente. Y en una batalla, si te provocan, si te alteran tu mente, no vas a tener la concentración y la atención necesaria para la batalla. El enemigo es lo que busca, un punto débil. Él mostró su punto débil. ¿Quién es mejor? Y ahí acaba. Ayúdenme a saber, ¿qué opinan acerca de esta historia? Dice Reina, yo soy responsable de lo que permito que me pase en mi vida. Mi compasión debe de entender que esa persona necesita decir lo que siente y si me eligió lo escucho sin enganchar. Órale, Reina, muchas gracias por tu aprendizaje, por tu reflexión, am, también por compartirnos no solamente tu aprendizaje, sino tu sabiduría, Reina. Gracias. ¿Quién más? Adelante, Carmen, por favor. Pues yo creo que aplica aquí todo lo que hemos aprendido contigo. No solamente el conocer nuestro cuerpo, sino también el aprender, como decía en la historia, a dominar nuestra mente. Y yo creo que para pelear se necesitan dos. Y si en alguno de ellos cabe la cordura, la tranquilidad y puede decirse también la sabiduría, creo que es quien va a salir ganando así como en la historia lo escupan, lo golpeen, le hagan las cosas peor que se pueden pensar, sale ganando y sale perdiendo, como dice el refrán, el que se enoja pierde.
Sí, muchas gracias, Carmen, por tu sabiduría. Dice Areli, muy interesante, no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos controlar lo que siento ante esa situación. Así es, Areli. Muchas gracias también por compartir tu sabiduría. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos diga qué les hizo pensar, reflexionar? Adelante, Isis. No puedo evitar no como redundar, pero sí recordar mi situación y con la historia que nos contaste, decir que las acciones que pasaron tanto en la historia como en mi situación hablan más de las otras personas que de mí. Entonces, esa parte que nos permite regular, pensar, analizar que cada persona tiene una vivencia por la cual actúa de esa forma. Entonces, el ser empáticos o ponerte en el lugar del otro te permite tener esta parte de compasión, de no, si no te vas a juzgar a ti, pues tampoco hacerlo con la otra persona, porque no sabes la historia de vida que tenga o por qué está reaccionando de esa manera. Ok, muchas gracias, Isis, por tu sabiduría. Y así es. Consuelo dice, se necesita autocontrol y depende de cada uno lo que recibe y lo que deja ir. Así es. No depende de nosotros lo que recibimos, pero sí depende de nosotros permitir que nos afecte, ¿no? Fíjense que decía Arthur Schopenhauer, yo cuando leí esto, dije, órale, Arthur Schopenhauer es un filósofo muy estricto en los pensamientos y hablaba acerca de la felicidad. Y dice, para ser feliz no hay que ser como un perro, decía él, así, de plano. No hay que ser como un perro que ante una caricia mueve la cola y o sea, mueve la cola como una reacción. O ante una patada, mm, se esconda y se refugie. Tanto permitir que nos acaricien y que eso nos afecte, como, como permitir que nos peguen y eso nos afecte, ambas cosas están igual de mal, decía. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues si es un halago, dice, no porque te digan un halago es realmente eh, importa su halago. Importa lo que tú pienses, si está bien o mal. Por eso, también en mis clases, escuchaba esto de eh, cuando la pareja te pregunta, ¿pero me quieres? La necesidad de ser amado. Preguntar, ¿pero me quieres? ¿Pero me amas? ¿En verdad me amas? ¿En verdad me quieres? Aunque sea en juego, estás diciéndote a ti mismo como esta necesidad de que alguien más te ame, pero es como, bueno, podrá o no amarme a alguien, lo importante es que yo me ame. Y en palabras menos estrictas, es lo que decía Arthur Schopenhauer, ¿cierto? Es como, aunque me des 1000 caricias, porque a veces la gente manipula a través de lo bueno, ¿no? A veces nos hacen parecer que hay buenas personas y resulta que no tanto. Por eso ni ante la caricia ni ante la patada, sino ante el control, ante la compasión, ante el autoconocimiento que tenemos. Alain dice, quien controla su mente puede dominar todo. El maestro mostró superioridad sobre su alumno en sabiduría. Así es, Alain. Todavía ese discípulo no puede ser un maestro porque no ha dominado su mente. Es superior por mucho a su maestro. Así es, María Celia nos dice. Compañeras y compañeros, quiero antes que nada agradecerles
esta sesión que hemos tenido, les agradezco por su escucha, les agradezco por todo lo que han hecho, por todo el aprendizaje que me han transmitido, por la compañía de la meditación. Ha sido muy satisfactoria y ha sido tan increíble. De verdad me siento muy contento, muy alegre de tenerlas, de tenerlos como colegas, instructores. Y empiecen a creer que son ya unos instructores. Al final les voy a dejar una lista de libros con las que pueden continuar, porque así se mindfulness, continuar la práctica, continuar el aprendizaje. Yo les diré de forma sincera que el 80% del conocimiento que ahora sé de mindfulness fue por experiencia propia, ¿saben? Y es así el mindfulness, no es que haya tenido malos maestros, no, es que es así el mindfulness, también el autodescubrimiento. Unos ya te lo enseñaron, ya te transmitieron, ya lo sentiste, ya lo viviste, ahora sigue tu camino interior, el camino que nadie más puede caminar por ti, solamente es tuyo y es para ti. Aquí llegues a esta iluminación. ¿Y por qué se llama iluminación? Porque la conciencia es luz, es un símbolo de luz, de observar, ser consciente, es luz. Por eso lo llaman, llegó a la iluminación. Y les agradezco mucho todo este aprendizaje tan bonito, toda esta sabiduría que me han compartido, que estén aplicando el programa, que hayan aplicado el programa. Dentro de 15 días es nuestra última clase, así que les voy a pedir que se traigan su copita de vino, su copita de agua, con lo que quieran ustedes brindar, ¿ok? Porque vamos a brindar por nosotros, vamos a brindar por nuestro conocimiento, por nuestra práctica, por lo que hemos dejado a los demás, pero sobre todo lo que hemos dejado a nosotros mismos y que inmediatamente va a afectar a todas las personas de nuestro alrededor. La forma en que nos comportemos también es inspiración para los demás. Así que no se les olvide, para el siguiente 15 días, traer su copita de vino, su copita de agua, su copita de jugo, con lo que quieran ustedes como festejar, celebrar, brindar, ¿ok? Seguramente yo sea una copita de vino, un vino, no sé si rosado, no sé si tinto, pero brindaré por ustedes dentro de 15 días. Compañeras, compañeros, aprendan más, ayúdenme a saber cómo se van de esta sesión. Y nos vamos a reunir, María Ceja, sí. Esto, lo que vamos a hacer dentro de 15 días es para brindar, pues, del diplomado, ¿no? Así ahorita. Pero sí nos vamos a reunir, compañeras, compañeros. Hagan un mega favor. Les voy a apuntar mi número telefónico, el personal, aquí en el chat. 771-149-1614. Para que nos pongamos de acuerdo y nos veamos, ¿ok? Se los dejo ahí, 771-149-1614, para que nos veamos y vayamos a comer, vayamos, lo que sea que hagamos. Nos reunamos, festejemos, platiquemos y ándale, Reina, hagamos un grupo, ¿no? Bien bonito porque pues, el aprendizaje no se queda aquí, ¿no? O sea, queda, ¿no? Y podemos ir haciendo cosas juntos. Ustedes, la verdad es que podemos formar varios proyectos juntos que podamos tener, enseñar a otras personas más. Así que no nos perdamos de vista. Ustedes están ya súper capacitados para hacer muchas cosas, para ya volverse docentes para módulos como instructores, como instructoras. Así que no se me pierdan, por favor. Y se comento que tiene un centro donde ofrece diferentes servicios porque no nos comparte información.
Sí, crear un grupo. Sí, Consuelo, les mando, ya que creamos ese grupo, les mando el Facebook del centro que tengo, el Centro de Especialidades Psicológicas y de la Salud, para que también el día que gusten, ahí está la orden. También tengo unos talleres de reducción de estrés. Isis fue también miembro de uno de los talleres de reducción de estrés, que es un poco distinto a los que hemos vivido aquí, porque lo he estado evolucionando. He enseñado ahí el Satipasana Sutta, que es algo que, por ejemplo, aquí no nos dio para verlo de forma más profunda, pero ya lo platicaremos. Dice, Alain, fue y ha sido un gran placer escuchar todas sus enseñanzas. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Gracias por escuchar, Alain. María Ceja, muchas gracias por todo. Un gran abrazo por tu cumple. Gracias. Y sobre todo por tu amistad y compromiso. Gracias. Areli, yo me siento muy agradecida por todo lo que nos ha compartido, orientado. Todo me ha ayudado, no solo a mi clases, también a mi vida. Gracias. También dice Isis, gracias por tu tiempo, por compartirnos toda tu sabiduría. Qué fortuna conseguir contigo esta vida. Gracias por tantas enseñanzas, consejos y ejercicios. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Reina, agradecida, y Carmen, gracias por todas sus enseñanzas. Y gracias a ustedes por sus enseñanzas y por sabiduría. Dentro de 15 días nos vemos para hacer nuestro último coloquio y además de eso, para brindar de forma virtual. Recordemos que nos vamos a ver, ¿ok? Nos vamos a ver. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Ahí dejo mi número, recuerden, ahí dejo mi número. Por favor, guárdenlo, me mandan mensaje y creamos el grupo. Si alguien de ustedes lo quiere crear y anexar a todos, por favor, ahí, por favor, no perdamos el contacto, ¿no? De todos modos, dentro de 15 días lo vamos también organizando mejor. Gracias, Consuelo. Feliz cumpleaños. Gracias por la humildad de compartir con nosotros. Gracias a ustedes por tener también la humildad de escucharme. Mire, me siento muy contento de que haya llegado esta oportunidad a mi escuela de una forma tan mágica. Gracias a ti, Mili. Queremos pastel. Yo también. Que me gusta más que el pastel es el napolitano, ¿eh? Si les soy sincero, el pastel no soy tan fan, pero pues sí, una rebanita sí me como. Conce le mandaba un mensaje y queda el grupo, sí, por favor, Conce, mándeme mensajito del personal y nos vamos agregando el grupo, ¿vale? Adeli, feliz cumpleaños, gracias, María Carlos, feliz cumpleaños, gracias, compañeros. Mañana tengo un taller de reducción de estrés y así voy a festejar mi cumpleaños en ese taller de reducción de estrés. Así que va a ser increíble, voy a tener muchos pacientes, entonces que va a ser una parte interesante trabajando, pero qué bueno, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos dentro de 15 días para nuestra última sesión. Abrazo enorme a todas y todos. Los quiero muchísimo. Gracias. Bye.